Eh, o sea que nos toca la de este informe, el tercero también hacer lo mismo, profe. A partir del qué, del 26, no, pero ese está creo que así, ¿no? Ese está más breve. No, estamos... Jaime Soto. Jaime Soto, ¿me oye? Gisette Camila, ¿me oye? Profe, Sí. Sí. Helen Pulido, ¿me oye? sí, profe, acaba de ingresar. Sí. Diver. Sí, profe, le escucho. Bueno. Aló. Diver, ¿me oye? Aló. Usted, sí, lo oigo. Aló. Profe, Usted, sí, la oigo. ¿Me oye usted a mí? sí, profe, Está muy mal el internet, oye. Aló. Aló. Profe, ¿sí me escucha bien? Sí, la escucho. ¿Usted me escucha bien a mí? Profe, está entrecortado, profe. Ah, qué lástima. Qué lástima que está fallando tanto el internet. Ya, profe. Está como cogiendo ya bien. Voy a intentar cambiarme de red. Ya la reunión de allá se Pero acabó. no creo que sea esto, que yo lo escucho bien. Bueno, ya me conecté a una red supuestamente más potente. No creo que sea el suyo porque yo lo escucho bien. ¿Cómo, César? No le oigo bien. Que no creo que sea el suyo porque yo lo escucho bien. Bueno. Entonces, hagamos acá el recorderis del circuito en serie. Entonces se llama serie porque las resistencias van una a continuación de la otra o también pueden ser fuentes. ¿Listo? Entonces, la intensidad total es la misma acá, es la misma acá. También es de red, por eso es que no se escucha. Ahí acabo de entrar. Sí, yo tampoco lo escucho. Aló, parece que esta vez sí fue el mío el que falló. Sí, profe. Listo. Sí, profe, fue el suyo. A ver si fue el mío que falló. Bueno, lástima que esté molestando. Profe, ya le preguntaba que si es en serie es como frecuente, ¿sí? No le entiendo bien. ¿Qué? ¿Me repite? De lo que usted está hablando, que el circuito serie es como frecuente. ¿Frecuente? ¿A qué se refiere con frecuente? eh, mm, que se va dando. O sea, entre el de serie y en paralelo, ¿cuál es el más frecuente o qué? mm, Por ejemplo, Gisette, mire, vamos a hablar de los dos circuitos. ¿Listo? Preste atención. Y ya usted misma me va a contestar la pregunta. Entonces, en el circuito en serie, por aquí pasa la corriente, por aquí es la misma corriente,
Por aquí es la misma corriente. Por aquí es la misma corriente. ¿Listo? El voltaje. ¿Qué ocurre con el voltaje? Pues aquí tenemos el voltaje de la fuente y él se reparte acá en un voltaje 1 y en un voltaje 2. ¿Listo? ¿De qué depende esa repartición? Pues de las resistencias. ¿Listo? Pues en la mayor resistencia cae más voltaje, hay más caída de voltaje, y en la menor resistencia hay menos caída de voltaje. Que recordemos que las resistencias representan cualquier aparato, un ventilador o lo que ustedes quieran. Entonces, ellas están trabajando, están convirtiendo la electricidad en la energía eléctrica en alguna especie de trabajo. Entonces, lógico, la que tiene mayor resistencia es como, por así decirlo, la que más trabaja, la que más, ¿cierto? Entonces, ahí se va a tener una mayor caída del voltaje. ¿Listo? Entonces, este es el circuito en serie, ¿listo? Entonces, misma corriente y el voltaje de la fuente se reparte. Veamos el circuito en paralelo. El circuito en paralelo es, por así decirlo, su dual. Es el caso dual. Hay una dualidad. Es dual, o sea, ocurre como lo mismo, pero en forma complementaria. Ay, ¿por qué no? ¿Cuál? ¿No aparece? Ya voy para allá. Entonces, ay, ¿qué le pasa a esto? Ya abrí ambos. Ah, sí. Ambos anexos y no está ahí. Entonces, aquí es el comportamiento dual. La corriente ya no es la misma en todo el circuito, sino que ahora es la corriente la que se reparte. Ahora le sucede a la corriente que se va a repartir. ¿Cierto? Y ahora le corresponde al voltaje. Ahora el voltaje es el que se va a mantener en todo el circuito. ¿Listo? O sea, es el dual, ¿cierto? Es como el complementario. ¿Listo, chicos? Entonces, este es el circuito en paralelo. Una ventaja buenísima del circuito en paralelo, pues es precisamente esta, que el voltaje siempre se conserva, siempre es el mismo. En todas las cargas, lo que va a variar es la corriente y la potencia, pero el voltaje no. Entonces, ahora le pregunto a Gisette. ¿Me oye Gisette, Camila? Profe. Gisette. Sí, señor. Listo, ahora le pregunto a usted. Por ejemplo, en su vivienda o en cualquier vivienda, ¿cuál de los dos casos es el que se presenta en los tomacorrientes de tu casa? ¿A cada uno les llega un voltaje diferente o a todos les llega el mismo voltaje? ¿Cuál de los dos? ¿El circuito en serio o el circuito paralelo? Sí, o sea, el voltaje en los tomacorrientes se va repartiendo o en todos siempre hay el mismo voltaje. Se va repartiendo.
El voltaje, no. ¿No? O sea, entonces sería paralelo, profe. El voltaje en cualquier toma corriente es de 120 voltios. Ya lo hemos hablado en clase. ¿Cierto? Sí, señor. En cualquier bueno, en unas puede que sea un 121, puede que en otras sea 122. Pero si usted conecta varios aparatos, de todas formas, ahí usted va a tener ese voltaje, ¿no? Sí, señor. Si se repartiera, ¿qué quiere decir? Si se repartiera, ¿qué quiere decir? Que usted conecta un televisor y entonces en las otras tomas se le cae el voltaje a 50. Y entonces después conecta una plancha, entonces ahora en las otras ya no hay 50, sino 20. Y conecta entonces después un equipo de sonido, entonces ya en un toma corriente hay 10 voltios. No, eso no sucede. Eso no sucede. No. Porque todos los aparatos están Entonces sí es diseñados. paralelo. Claro, todos los aparatos vienen diseñados para trabajar al mismo voltaje de 120 voltios. Y ya dependiendo de la Sí. potencia, lo que va a variar, ¿qué es? La corriente. ¿Sí? Sí, Acordémonos de esta señor. tablita. Acordémonos de esta bonita tablita que hicimos alguna vez. A todo color. ¿Cierto? Entonces, fíjese. Voltios 120, 120, 120, 120. Y los amperios iban variando. Para unos es más Ah, sí, señor. amperios, para otros es menos amperios, pero todos van a 120, 120, 120, 120. Entonces, por eso el Sí, señor. circuito, por eso el circuito que más nos gusta y que más útil nos es el circuito en paralelo. Tiene esa poderosa ventaja. ¿Listo? Que nos ayuda a conservar siempre el mismo voltaje. Entonces ahora sí, la respuesta a su pregunta, que ¿cuál es el más frecuente? Pues el más frecuente es este, el circuito en paralelo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Sí, señor. Permítame un momento, no se vayan a preocupar. ¿Quién va a gastar algo? Compañeros, buenas tardes. Una pregunta aprovechando que el profe no está. El ejercicio que nos dejó ayer, que se lo resolvieron en la clase que dieron esta tarde, es que yo no pude estar por el internet. Tuvimos clase como hasta las 5 porque estuvo malo el internet. Nos conectamos a las 6, compañera. No resolvimos, creo. O sea, no, acá no resolvieron el ejercicio que habían dejado. No, compañera. Ok, dice, muchas gracias. Bueno, compañera.
Compañeros, una pregunta, buenas tardes. Esa imagen que envió el profe ahí al grupo de las evidencias de aprendizaje es lo que hay que subir a la plataforma Territorium. Para que la agarren. La batería del celular son DC, todo eso es DC. Todas las baterías de corriente en DC. No sabía. Todo esto, todo lo que trabaja con batería de corriente. Todo lo que es electrónico. Esto, los componentes. La letra con que se designa la intensidad de la corriente es I. Por olvidar, me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Compañerito, cante más duro, que no le escuchamos bien. Bueno, no le escuchan bien porque el internet está fallando. Bueno, entonces vamos a preguntarle a Tania. Entonces, si hasta el momento, ¿qué nos puede decir de la corriente y de la tensión en el circuito en serie? Hola, profe. Sí. Bueno, pues lo que entendí es que en el circuito en serie el voltaje es el mismo. Y en el circuito paralelo el voltaje siempre se divide, pero se conserva. Y pues ese es el que se usa más frecuente. Bueno, no, entonces, para estar más claros, en el circuito en serie, la tensión se reparte, se divide. Periodo 27 de julio. Recuerden que cuando hacíamos los ejercicios del circuito en serie, al final sumábamos todos los voltajes y tenía que dar el mismo voltaje de la fuente. En el serie. Entonces, en el serie, el voltaje se reparte. En donde se conserva es en el paralelo. Voltaje, o sea, tensión. Sí, Tania. Profe. Sí, Tania. Sí, señor, ya le entendí, profe. Gracias. Bueno, ahora hablemos de la intensidad, o sea, la corriente. ¿Qué le pasa a la intensidad en el circuito en serie? Periodo de julio al 25 de agosto. Profe, Profe. no recuerdo bien. Bueno, ¿alguien quiere participar? ¿Quién es? No, yo le iba a hacer una pregunta. Bueno, la intensidad en la serie es, o sea, la corriente circula en la misma, el mismo trayecto sin que nada que lo interrumpa, o sea, es la misma intensidad de la corriente y Sí. el voltaje es donde se divide, eso es en la serie, ¿sí? Sí, correcto, muy bien. O sea, es la misma corriente en toda la fuente, pero el voltaje es el que se divide. Correcto, sí, muy bien. Y en el paralelo es la corriente es la corriente y la potencia la que se divide, pero conserva el mismo voltaje para todas las resistencias, ¿sí? Sí, precisamente. Precisamente, bien, Joana. ¿Listo, Tania? Bueno, Sí, profe, gracias. Gracias, compañerita. listo, muy bien, Joana. Ahora sí cuénteme su pregunta, Joana. Profe, qué pena salir ahí como de esto de los circuitos. Lo que pasa es que me causa curiosidad. Ahí, ese circuito tiene una batería, ¿cierto? Una pila. Es que ayer quedó un ejercicio, pero entonces yo quedé como más confundida porque no tiene el valor de la batería. Siempre las baterías, la pila va a tener un valor de 1,5. Eso fue lo que quedé como en duda, no sé.
Ahí tiene una sola fila, ¿sí? ¿En cuál Y ejercicio? en el de la parte de abajo, ¿En cuál ejercicio? un ejercicio que no, que en duda ayer, sino que no le había preguntado. En el que dejaste de tarea, profe, ¿sí? ¿En la tarea? ¿Es en el de la tarea, Angie? Joana. Sí, profe, lo que pasa es que la verdad yo no lo pude resolver porque tengo muchos incógnitas con respecto a ese ejercicio. Ese lo resolvemos Empezando por ese. Ese lo Empezando revisamos por ese. ahorita. Lo revisamos ahorita ahorita en la otra sesión, ¿listo? El otro bloque. ¿Usted está ahorita en el bloque de Ay, sí, profe. las 8? ¿O ya no? Me toca pero yo no estoy, profe. ¿No está? Bueno. Listo, no, No, porque tranquila. yo... De todas maneras, si quiere, a las 8. bueno, listo. Ahorita miramos esa parte, ¿listo? Listo, Joana. Ahorita miramos. Pero sí, ahí realmente no se puede asumir. Toca calcularlo. ¿Listo? Pero ahí realmente no se puede asumir que sea de 1,5 o de 9, no. Toca calcularlo. Esa sería una incógnita, y toca calcularla con la ley de Ohm. Sí. Bueno, chiquillos, ahora vamos a mirar esto con ayuda de unos bonitos ejemplos. Aquí con nuestro simulador. Periodo 26 de julio al 25 de agosto, ¿sí? ¿El 26? 25. 25. Sí, porque ahí dice toda la parte de delante. Y que no vamos. Bueno, armemos acá entonces nuestro circuitico. 9 voltios. Listo, sí, ahora 9 voltios. Resistencia. 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 Y resistencia. Y aquí pongamos nuestro amperímetro. Recordemos que nuestro amperímetro siempre va en serie. Y aquí instalemos un interruptor. Corramos esto un poquito.
Mm, Resistencias. Pongámosle aquí otro amperímetro. Bueno. Voy a aumentar este voltaje. Ah, no, miento. El voltaje no. Cambiemos la resistencia. Digamos que esta resistencia es de 1 ohmio. Esta pongamos que sea es 2 ohmios. Y esta pongamos que sea de 6 ohmios. Ay, Dios. ¿Sabe qué me parece, profe? Que según el informe, el anexo 5. Anexo 2. Sí está loco. Y lo calculo bien. Y el otro es del anexo 6, ¿cierto, profe? Sí. Entonces este está mal. Y es del 2, ¿sí? Ya se van ambos. Por eso, pero acá dice, profe, dice, anexo 5, cronograma de obras ejecutadas. Pues lo que diga en el informe principal. Lo que pasa es que como este otro es más grande, pues por eso está en el 6. Tania. Pues ya la 20. Señor, profe. Bueno, mientras yo voy a dibujar el circuito en paralelo, le voy a pedir que usted vaya calculando la intensidad de este circuito en serie, ¿listo? Y ahorita se la pregunto. ¿Listo? Con esos valores. ¿Listo? Uy, profe, pues la verdad me gustaría que me dieran la explicación primero porque pues no le he entendido muy bien. Bueno, entonces pidámosle el favor a un compañero y préstele toda su atención a Joana. Listo, profe, gracias. Joana. Señor. Eso, entonces. ¿Vamos a sacar qué? La intensidad. La intensidad, sí, la intensidad de este primer circuito que está en serie, ¿listo? Y los valores ya se los vuelvo a escribir. Acá es el voltaje de la fuente, igual a 9 voltios.
la resistencia 1, 1 ohmio, la resistencia 2, 2 ohmios, y la resistencia 3, 6 ohmios. ¿Listo? Mientras yo voy aquí dibujando el circuito en paralelo. Voy a hacer un circuito en paralelo con los mismos componentes, pero voy a usar muchos amperímetros. Es lo único, pero resistencias y fuentes voy a usar lo mismo. Bueno, esto acá prefiero que coincidiera, ¿cierto? Bueno, profe, a ver qué le entiendo ahí. Decimos que para sacar la intensidad Sí. tenemos que utilizar la fórmula, profe, el relojito. No, pues váyalo solucionando ahí individualmente. Y ahorita nos dice cuánto le da. ¿Ah, sí? ¿Todavía no explico? Sí, váyalo resolviendo ahí individualmente y cuando tenga el resultado nos lo dice. Tranquila. 65 y 66. Profe, una preguntita, profe, en territorio, ¿dónde uno es que mira en bandeja de tareas o? Tiene que entrar al curso que se llama inducción. Sí, construcción de redes O sea, ya eléctricas. estoy en territorio. Sí, Estoy en territorio y ahí le ahí salen los cursos. Ah, sí, dice instalación eléctrica, instalación de inducción 2, inducción 1. Eso, entonces Instalación inducción tiene que entrar 2 en el que dice de inducción. la web. Ya entré al de la inducción, pero Y luego va a donde dice contenido del curso. contenido del curso, listo, qué pena. Que no. No, tranquilo, aquí estamos todos aprendiendo a manejar la plataforma. Profe, ya tengo la intensidad. Uy, qué bueno, eso fue en minutos. ¿Y cuánto le dio? Yo no sé si está bien, profe. ¿Qué cuánto me dio? ¿O le doy la fórmula o solo el resultado? No, solo el resultado. Me dio 1 amperio. 1 amperio, sí, le dio bien. Sí, le dio bien. Cuéntenos, explíquenos cómo lo calculó. Solamente explíquenos. ¿Ya 9, sí o no, profe? Explíquenos. Ya nos van a explicar aquí. Ya nos va a explicar aquí Joana. Sí, el resultado correcto es 1 amperio. Entonces, explíquenos cómo llegó a ese resultado, Joana. Bueno, es un circuito en serie. Sí. La misma intensidad. Perdón. La misma corriente. Entonces decimos que para sacar la intensidad tenemos el valor del voltaje, lo dividimos por las resistencias equivalentes y como tenemos el valor de las 3 resistencias, lo sumé, que fue la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, que me dio 9 ohmios. Entonces cogí 9 voltios, que es de los voltajes, lo dividí en 9 ohmios y me dio 1 amperio. Listo. Listo, muy bien. Muy bien, Joana. Entonces, vamos a salir, bueno, antes de salir de la plataforma, que ya se nos está acabando nuevamente el tiempo, voy a pedirle el favor a Helen. Sí, profe. Bueno, mientras salimos y entramos de la plataforma, por favor, regálenos el cálculo de
los voltajes. Estos voltajes. Los voltajes sobre Este de cada acá, resistencia. de cada resistencia. El voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje, la caída de voltaje en la resistencia 3. ¿Listo? Entonces salimos e ingresamos nuevamente. Por favor, chicos, atentos. A la 1, a las 2 y a las 3.